¿Cómo están ustedes? Qué placer estar en sus casas nuevamente en Tu Opinión Pública. La verdad que cuando llegan los domingos ya yo tengo hambre de estar en sus hogares, porque yo sé que me siento en su casa y ustedes no me votan, que es lo mejor, me aceptan y aceptan a Virginia Goris, que hoy está para el interior del país y por esa razón no está con nosotros. Pero ¿saben qué me dijo Virginia? Ay, Dios mío, si se va a tocar un tema que me gusta tanto cuando hablamos por teléfono, y es que tenemos una mujer, una gran mujer invitada a este programa de hoy. Nosotras cuando entrevistamos mujeres que podemos decir heroínas, ¿verdad?, en las instituciones donde trabajan, porque es duro trabajar en un tribunal de tierras, y es que antes, mucho tiempo atrás, el Catastro Nacional, el Tribunal de Tierra, el Registro Nacional de Títulos, todo eso era forrado de hombres. Pero qué bueno que ya las mujeres están ocupando posiciones cimeras. Por ejemplo, hoy vamos a conversar con la magistrada Mercedes Peralta Cuevas, quien es la vicepresidenta de la segunda sala del Tribunal de Títulos. Y aparte de esto, ella es la sustituta de la presidenta del Tribunal Superior. O sea que esta mujer tiene rango en esa judicatura. Y qué bueno que la República Dominicana está avanzando en el tema de los registros de títulos. Ustedes ven como también cada semana el señor presidente está entregando los títulos a la gente. Esos títulos se registran. Pero vamos a conocer hoy sobre lo que es el Tribunal Superior de Tierra, qué es el Tribunal de Títulos, qué es Catastro Nacional, y nada mejor que una mujer con una fuerza increíble que tiene una experiencia maravillosa en esta posición. La magistrada Mercedes Peralta estará con nosotros tras la pausa. Gracias. Deliciosos los pastelitos Amparo que nos mandó Francis y doña Milagros. Gracias por esos ricos pastelitos Amparo, que son los mejores, con un sabor que no se compara con nada. Y esos quipecitos, croquetitas, ¡guay! Mire cómo se le pone a uno la boca cuando habla de los pastelitos. Pues quiero dar las gracias, y las gracias a Marcia Beauty Center, las gracias a Carmen, gracias a ustedes. Vamos a la pausa porque este programa se viste de lujo con una magistrada de esta alta calidad. Bien, aquí estamos ya para que ustedes estén bien cómodos. Ese control, quítense ese control, ¿verdad? Se lo quitan y lo ponen ahí. Nada de estar cambiando, ni siquiera con los comerciales, porque lo que más yo quiero que ustedes vean son los anuncios, los comerciales que hay en Tu Opinión Pública. Pero vamos a ver con la magistrada Mercedes Peralta. Mercedes, ese tribunal en el que usted, mi querida magistrada, trabaja, es un tribunal bien difícil y complicado, sobre todo cuando hay casos que a ustedes se ponen como en preocupación, vamos a decir. ¿Es difícil para una mujer trabajar en ese tribunal? Gracias, Sandra. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias por permitir que se le pueda decir a la ciudadanía parte de lo que somos. Un tribunal que trabaja con un aspecto muy sensible de lo que es la propiedad. Un aspecto realmente sensible para lo que es la sociedad dominicana. Toda vez que si hay algo por lo que el ser humano debate es su libertad y sus propiedades, ¿cierto? Así mismo es. Pues nosotros que trabajamos en ese aspecto, necesariamente debemos saber que al momento de dar una respuesta judicial, no se tiene, porque la justicia perfecta es divina, no se tiene un 100% de certidumbre, pero sí debemos tener una coordinación, un bien llevarnos en lo que hayamos dispuesto y nuestra conciencia. Cada día, por ser, como antes dije, un aspecto muy sensible, se presentan aspectos
de cotidianidad, asuntos pudiéramos entender rápido, fáciles, pero hay situaciones que advertimos los intereses que pueden debatirse, los intereses que pueden encontrarse y que al momento de decidir podemos dar una formación social, dar un mensaje social que a la ciudadanía va a sentir respaldo, va a sentir seguridad respecto de lo que es. Hay una pregunta, Mercedes, que tú que eres mujer, ¿cómo impacta la mujer en esta institución? Y si hay discriminaciones o si se le da participación por igual cuando hay jueces, ¿verdad? Que son un poco más drásticos a veces, no a veces, casi siempre. Pero ¿cómo impacta a la mujer en este tribunal? ¿Cómo siente usted el rol de la magistrada en ese tribunal de tierra? Fíjate, los tiempos han ido marcando esta diferencia. Este accesar de la mujer a los medios de poder. Y lo hemos visto en estas últimas décadas. Y así se ha verificado en lo que es la estructura misma del Tribunal Superior de Tierras. En estos momentos tenemos una matrícula mayormente de mujeres. En el tribunal, sí. ¡Qué maravilla! Eso hay que aplaudirlo, eso hay que aplaudirlo. En principio lo dices así, fíjate, yo soy del criterio que sí, debe haber un equilibrio, claro, porque la visión de cada una de las partes, aunque para esto la propiedad, ¿verdad?, es para los seres humanos, indistintamente del sexo, está bien, pero la visión del hombre, de la mujer, es importante que esté. Yeah. En estos momentos, por producto de un movimiento, la sala en la que dirijo está compuesta plenamente por mujeres muy valiosas. Ahora, es cuando tienes al lado la visión de un hombre, cuando tienes que debatir, que evaluar una situación que se degenera, vamos a decirlo así, de un divorcio, en donde las propiedades hicieron un cambio por una situación y otra, hay aspectos que deben ponderarse. Y si estuvo la visión de un hombre y él planteó un criterio determinado, como que uno siente que la respuesta fue con cada una de las, como diría Campo Amor, del cristal, tuvo el cristal rosa y el cristal azul, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como que sentimos esa situación ya una respuesta más equilibrada. En estos momentos, como te dije antes, estamos compuestos plenamente por mujeres, la sala 2. Pero entiendo que no hay una visión parcializada. No, es una visión bastante amplia. Equilibrada. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y eso, damos gracias porque es una bendición poder componer ese tribunal con visiones bastante avanzadas, con puntos de vista bastante equilibrados. Eso es. Tú acabas de decir una palabra clave. Nuestra magistrada acaba de explicar algo sumamente importante con el tema de los divorcios. Ahí sí vienen los dolores de cabeza fuerte. Y yo no quiero estar en la cabeza de esta magistrada, de esta querida magistrada, cuando hay un divorcio y que van entonces a pelearse frente a la juez. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? ¿Cómo es la situación cuando una de las partes ve que no se ha hecho una distribución equitativa de esos bienes? O cuando una de las partes se apropia y no le deja nada a la otra, ¿qué sucede ahí? Esto está bastante regulado ya. Qué bueno. Está bastante normado y lo que sí se procura es el cumplimiento de la norma. Ahora bien, ciertamente expresaba eso porque ¿cuándo se generan los conflictos? Cuando hay masa a partir.
Si el divorcio es simplemente la separación y no hay nada que, pues no se generan muchas situaciones, ¿verdad? No la hay. Pero cuando existe un patrimonio considerable, Ay, y que hay uno de los contrayentes, uno de los que eran parte de ese matrimonio, que entiende que fue el que produjo o porque era el profesional y salía y laboraba, y esto lo pongo indistintamente del sexo, porque puede ser, ¿verdad?, una que era cantante o que claro, ella era claro. un eminente médico y fue la que produjo la mayor cantidad del patrimonio, pues entonces está la diferencia, pero no, que no debo darle todo o no. Pero ciertamente lo producido dentro del matrimonio, esto es como regla general, lo producido dentro del matrimonio, amén de que se hayan casado con un régimen matrimonial que disponga en contrario, es de ambos cónyuges, ¿verdad? claro. Ahora, la verdad que a veces nosotras las mujeres magistradas nacimos para, qué sé yo, para ser como tan... que nos toca algo que no hemos trabajado. Yo lo he dicho, yo soy muy defensora de la mujer, pero veo cómo el hombre tiene que partir y dividir la mitad de lo que él ha trabajado, sin nosotros las mujeres hacer nada. Espérate, me toca la mitad, espérate un momento. Y esas injusticias. No, pero ahí la ves de esa óptica. Y te voy a decir esto poniéndote un ejemplo. ¿Quiénes producen una cantidad patrimonial considerable? Vamos a decir, un jugador de estos de grandes ligas. Es un pelotero. ¿Verdad? Un pelotero. Ay, sí, podemos decir que eso. Compran propiedades Significativas, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasa? A esos peloteros, cuando son firmados, ¿qué les dice la organización para la que comienzan a trabajar? Debes tener equilibrio en tu vida. Debes casarte. Oye, debes casarte, debes tener una compañera que te asista y te dé el equilibrio. Ese equilibrio te va a reportar mayor productividad. ¿Te fijas? Entonces, ella está en la casa, quizás está haciéndose rolos o pintándose las uñas o la cara, pero si es una mujer sabia, edifica su casa y la casa lleva consigo el patrimonio mismo. Entonces, ese hombre fue el que batió, ese hombre fue el que pichó, se esforzó. pero resulta que su mayor productividad la obtuvo en razón de la compañera que le dio el equilibrio y que le dio ese sosiego en la casa, en esa simpleza, ¿te fijas? Claro. Ahora, hay una vertiente muy importante, sin variar mucho el tema, y es que antes se hablaba de la inseguridad jurídica, inclusive se colocaba a la República Dominicana entre los países de mayor inseguridad jurídica. Tenían miedo de que se viniera a invertir en el país porque las propiedades, los títulos, traían muchas consecuencias. ¿Ha variado esto, magistrada Peralta? O sea, ¿hay más seguridad jurídica ahora en el país? Cierto. En cuanto a los títulos de tierra, de terrenos, de casas, de todo. En cuanto a la solidez misma del título, fíjate, el primer delito, fue de mayor estadística es el robo. Entonces, las propiedades no es que están exentas de esto. A veces uno dice, pero ¿cómo se llevan una casa? Haciendo el trasiego. Ahora, se ha reducido en bastante medida. Se ha reducido muchísimo y es por ello que de ser uno de los países con más inseguridad jurídica en estos momentos se está viendo, porque las respuestas judiciales, además de que son más rápidas, con ello el acceso a la justicia se advierte más oportuno, ¿verdad? Sí. La respuesta misma es dada con un mayor tecnicismo. Ya la revisión, el estudio de esta es más dada. Pero cuando advertimos mayor seguridad jurídica,
cuando existen menos contradicciones respecto de estas. Los títulos, el registro más firme aquí es el de patente, el de vehículo, porque el cambio en este sentido es más difícil su comisión. Para que te pueden robar el carro, pero siempre estará la matrícula. Está el título, la matrícula, sí. Sí. Yo recuerdo que mi padre, cuando murió, él había comprado un Toyota, de esos Toyota pequeño Corolla, pero hacía como 100 años, y cuando mi papá murió, que vamos a impuestos internos, como a los 2 o 3 meses, que se están reorganizando la casa en este sentido, aparece que, mire, hay unos impuestos de un vehículo, de un Toyota, una matrícula de tal año, y está aquí, aparece a nombre de su padre. O sea que aquí hay orden en eso, hay organización. Claro que sí, claro que sí. Debemos saber que es un atractivo el inmueble. Tanto así que las personas tienen un Mercedes carísimo y no sé qué, más caro de repente que la casa en la que viven, pero reciben más irritación si en su casa el vecino modifica la cerca o les afecta en centímetros a su propiedad, aunque esta sea de repente de menos costo que el vehículo. Por la situación, porque el inmueble al ser humano como que les hace seguridad en sí mismo. Entonces, y en su patrimonio, como les hace firmeza. Sí. Entonces, es por ello la necesidad y la utilidad de lo que habías dicho en principio, la búsqueda de una mayor seguridad jurídica día a día, llegar de repente a la situación en que se encuentra el Canadá, en donde ellos hablan de su nivel de seguridad jurídica está en el 0.02%, bastante alto, y nosotros que hemos avanzado bastante debemos seguir trabajando en esos fines, trabajando por organizar nuestro sistema. Sí, aquí vemos que se viola mucho la ley también, porque hay personas que hasta se adueñan de los parqueos para construir. Y yo lo vi ahí en la Pedro Abovea, en un edificio donde vive una comadre mía. Entonces ese día voy y la encuentro desesperada. Digo, ¿por qué te pasa? Dice, el vecino se ha adueñado de todo. El vecino se tomó el parqueo. Digo, pero ven, aquí no hay leyes, no hay una división aquí territorial. O sea, ¿quién protege en este caso? Ahí lo más probable te estás refiriendo a un área que corresponde a un condominio. Sí, ¿verdad? sí. Ya ese está regido por una ley especial, la 5038 del 58. ¿Y a dónde hay que ir para que también es competencia del Tribunal Superior, es del Tribunal de Tierras, ustedes. Sí, competencia del Tribunal de Tierras. Y esa ley es bastante actualizada, es bastante, aunque sea del 58, es una ley que fue trabajada pero con mucha conciencia y una visión bastante larga. Entonces, cada aspecto de eso es considerable. El condominio es firme y es levantado respecto de un polígono cerrado, que no es pasible de ser transgredido. Es por eso que ves que ha sido más fácil para el gobierno central, el ejecutivo, proceder a agilizar en razón de sus instituciones la producción de certificados de título, pero de esos multifamiliares que sabemos fueron realizados por diferentes gobiernos del Estado, no ha sido tan fácil la elaboración. Todavía hay muchos que no tienen título. Lamentablemente, porque cuando se trabaja en procura de una promoción de la ejecución de momento y no de una promoción social de la sociedad misma, valga la redundancia, entonces no se hacen las cosas de forma completa. Si el Ejecutivo, en el momento en que se realizaron
esos proyectos, los levantaba y los constituía en condominio. Incluso la visión de ellos en estos momentos sería distinta. Los valores de muchos de ellos habrían sido en estos momentos 5 veces lo que inclusive son. Para accesar a crédito y todo eso no pueden porque no tienen título. Esto y más lo vamos a ver tras la pausa. Qué interesante es conversar con la magistrada Mercedes Peralta Cuevas, de la Sala 2, vicepresidenta, y además de esto, asistente, sustituta, no se dice asistente, sustituta de la presidenta del Tribunal Superior. Vamos a la pausa, porque tras la pausa esto sigue muy bueno para nutrirnos, ustedes y nosotros. Hay una pregunta muy importante para la magistrada Mercedes Peralta Cuevas del Tribunal Superior de Tierras, del cual ella en la sala número 2 es la vicepresidenta. Presidenta de esa sala. Presidenta de esa sala. Sala, sí. Ya, es que no hay vice, ¿verdad? No, en esa sala no. Ahí hay una. Ahora, como es una, hago la siguiente pregunta. ¿Las decisiones ahí se toman colectivas o es unipersonal? ¿O puede una magistrada determinar qué hacer o tiene que hacer entre varios jueces? ¿Cómo se hace esto? Porque tiene que existir una diferencia, ¿verdad?, entre Catastro Nacional y el Tribunal de Tierras, que lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver ahora si las decisiones en este tribunal son colectivas, o cómo se hace. Sí, el Tribunal Superior de Tierras es el tribunal de segundo grado de lo que es la jurisdicción y sus decisiones son tomadas de forma colectiva. Puede, conforme lo que ha sido la modificación de la Constitución, expresar una disidencia en un momento determinado, pero las decisiones se toman por mayoría y es de el consenso de los que compongan la sala del tribunal. Entonces la presidenta también es mujer, la del Tribunal Superior. Sí. La magistrada Guillermina Marizán. Guillermina Marizán, ay, sí, la he escuchado bastante, magistrada Guillermina Marizán es la presidenta. Sí, es la segunda mujer que preside esta institución. Entonces cuando convocan la magistratura, como ahora, tienen que ir todos los jueces, también los de los tribunales. La convocatoria está, pero es voluntario. Es voluntario. Sí, si quieres ir y hacer la evaluación, pues te presentas. Ya, pero lo hacen igual que en el Tribunal Constitucional, que hay un tope de tiempo y en el... Depende cuáles sean las aspiraciones. Los jueces del Poder Judicial pueden, ¿verdad?, optar y lo pueden hacer para el Tribunal Constitucional o para la Suprema Corte de Justicia. Los jueces del Tribunal Superior pueden optar para esas posiciones. Sí. ¿Y le gustaría a la magistrada irse a una de esas? ¿O está bien ahí en el tribunal? En estos momentos, por decirlo así, lo pongo en manos de Dios, porque me gusta poner las cosas y pero yo veo que la magistrada Mercedes Peralta tiene una experiencia de muchos años ahí. 20 años. 20 años, pero Dios mío, y con esa carita tan joven. ¿Y cuándo fue que entró ahí esa magistrada? En el 98, pero como juez de jurisdicción original en San Cristóbal. Primero estuve en San Cristóbal. Sí, luego fui promovida al Tribunal Superior de Tierras. O sea que hay experiencia de sobra. Ahora sí que esto se pone bueno, porque cuando usted conversa con la experiencia, entonces yo me abro a hacer las preguntas que los televidentes quieren saber y que también nosotros, porque así pues nos educamos en la materia. ¿Qué diferencia hay entre Catastro Nacional, el Tribunal Superior de Tierras y el Tribunal de Título? ¿Cuál es la diferencia? Catastro Nacional es un órgano, me complace poder hablar de esto porque como que se va poniendo un poco gris. A las personas ahora como que no van sabiendo qué es lo que hace Catastro. Ciertamente Catastro, por ser un órgano llamado a ser el censo y avalúo de todas las propiedades inmobiliarias, es un pilar en lo que es
la organización territorial. Y en este momento fue recientemente, vamos a decir recientemente porque hace apenas 4 años, ¿verdad? Claro. La ley 150-14 reestructuró Catastro y dispuso una serie de normas, una serie de situaciones, funciones para Catastro que si fueran ejecutadas, porque las leyes y su eficacia es en función de su ejecución. Aquí, claro, harto sabido que ciertamente en este país tenemos muchas leyes. Y mucha violación a las leyes. Las violaciones a las leyes, si bien puede ser por la falta de eficacia de las mismas, también por una falta de cultura social, ¿verdad? En donde usted debe saber, recientemente, voy a poner este ejemplo, me envían en WhatsApp, como un profesor universitario del Cono Sur, un argentino, se asombró en Suecia porque viendo cómo había la posibilidad de no tener que pagar un servicio de transporte al que no tuviera la posibilidad económica, pero las personas iban y pagaban, porque si yo no tengo limitación económica, claro, yo debo pagar, contribuir socialmente a lo que me corresponde. Entonces, eso les resultó de bastante asombro. Las personas, cuando llegan a un nivel real de desarrollo social, asimilan y respetan las normativas. El respeto de la norma es el equilibrio social, es lo que va a sustentar ese desarrollo social. Ahora, usted puede hacer una muy bonita constitución, leyes bellísimas y con una literatura muy de vanguardia, pero su eficacia se verá en función de que las mismas sean ejecutables y respetadas. No, y quiénes la ponen a funcionar, porque hay también que si las incapacidades se ponen por encima, entonces estas leyes nadie ni las va a entender, ni las van a ejecutar, ni las van a cumplir. Entonces por eso se hace necesario que capacitemos a nuestro pueblo con el tema de las leyes. Por eso hoy en Tu Opinión Pública estamos trabajando este tema. Es muy importante educarnos en el conocimiento de las leyes. En este caso estamos con el Tribunal Superior de Tierras, el Tribunal de Títulos, y que tiene que ver, van de la mano con Catastro Nacional, pero que había muchas confusiones, muchas nebulosas respecto a este tema. Antes te decían, vaya a Catastro Nacional y ya no había que ir ni a un tribunal de títulos ni a un tribunal de superior. Ahora vemos que hay una eficacia en las altas cortes también. El país ha avanzado, magistrada, mucho en este orden. Sí, vamos avanzando, ciertamente vamos avanzando, porque la dialéctica más firme es el cambio, y los cambios se van dando, se dan con nosotros y sin nosotros. Entonces, en ese sentido, en este momento, ves cómo se transparentan las cosas. Antes sucedían muchísimas situaciones, muchísimas ejecutorias del gobierno central, el ejecutivo, el poder judicial, y como que medio se quedaban en nebulosa. Hoy sabes lo que hizo el Congreso, cuánto hizo, cuántos diputados votaron por A, B o C situación. Sí. Entonces, ¿cómo? Esa situación que ya es nuestra vida actual nos lleva a cambiar, y necesariamente cambiar para el mejor hacer. Y en el caso de cómo se llevan los hombres y las mujeres, porque yo aquí lo anoté, yo anoté este punto, dije, bueno, yo me imagino un pleito de unos terrenos donde los hombres tienen que opinar en el tribunal y tienen, hay jueces, ¿verdad? ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos hay en la sala? No, en el tribunal completo hay solo 2. Solamente 2 en todo el Tribunal Superior. ¡Wow! ¿Pero y qué pasó ahí? Hay que aplaudir eso. Eso es maravilloso.
Ay, yo estoy emocionada. Ay, estoy tan emocionada que quiero decirle a los televidentes que cada día me entusiasma más la idea de mis estudios de derecho, porque yo ahora, después que ya aprendí a hablar, dicen que cotorra vieja no aprende a hablar, pero yo sí que me metí en mi carrera de derecho y voy a terminarla, porque eso hay que hacerlo. Y me entusiasmo con el tema de que el Tribunal Superior de Títulos y de Tierras y Catastro, que las mujeres estén ahí bateando. Entonces usted es una Cooper Town de las magistradas ahí. Qué bueno, qué feliz me hace esto. Dígame una cosa, magistrada Peralta. En el caso de que las decisiones chocan en el tribunal, ¿cuál es la varita mágica? Porque hemos visto que, por ejemplo, hay casos que se reenvían y duran 100 años. ¿A qué se debe esto, magistrada? No, eso era antes. Ciertamente eso era, sí. En estos momentos incluso nos acostumbramos y procuramos hacer saber por qué un aplazamiento, que en muchas de las ocasiones ha sido a pedimento de parte, mucho más en el Tribunal Superior. O sea, que tienen que estar las dos partes. Que pedimento de una de las partes mínimo sí. Formula la petición de que necesita otra vista a los fines de poder plantear o aportar algún medio probatorio, y si la otra parte se opone o aunque se oponga, los jueces van a deliberar y van a disponer en consecuencia. Sí. Ok, estas situaciones se verán cuando los jueces advierten que es una medida dilatoria y que no aporta, pues procede a rechazar. Ahora, cuando se advierte es algo que pudiera ser útil, y si buscamos la justicia, ¿verdad? Entonces vamos a dar el espacio. Pero generalmente los conductores de sus procesos son las partes. Los abogados formulan las peticiones y los jueces van a contestar. Pero esos aplazamientos y eso mandar para mucho tiempo, eso no es frecuente. Ya se está haciendo rápido. Las respuestas son bastante rápidas y los procesos mismos son... Lo que pasa es que los medios probatorios en esta jurisdicción especializada, que deben ser documentales, los que tienen más peso, ¿verdad? Más peso, sí. La provisión de estos puede darle algún tipo de inconveniente a aquel que le interesa. Entonces, a esos fines lo solicita. Pero, por lo general, ellos van provistos de sus medios probatorios y procesos complicados, pudiéramos decir así, vemos cómo fluyen, cómo proceden. Ahí está. Mire, magistrada, la ley 108-5, que es la ley del Tribunal de Tierra, pues entró en vigencia en el 2007, pero es tras la pausa que nosotros vamos a ver los pros y los contras de esta ley, cómo ha mejorado, cómo se ha ido reformando, y como dice la magistrada, sobre la marcha y el cumplimiento y ejecución de las leyes, esto va cambiando. Vamos a ver esta ley tras la pausa. Estaba tras la cámara hablando con la magistrada sobre el tema de las expropiaciones, y que ya gracias a Dios se están pagando, porque había un tiempo en que todo el que ha tenido terrenos y que ha tenido que cederlo al Estado, ya sea para áreas verdes, para proyectos, entonces la gente como que se pone nerviosa, ¿me pagará el gobierno mi tierra? Porque hay gente que han tenido años y años esperando que se le paguen expropiaciones, pero es lo que dice la magistrada. A veces esto tarda porque obedecen a herencias, ¿verdad, magistrada? Y hay que investigar bien a fondo. ¿Cómo es ese tema? Es porque debe verse la calidad del que va a recibir el dinero. Entonces, hay una cultura, lamentablemente, en nuestro pueblo, que recibes algo en herencia y no te encaminas a definir ese derecho. Vas y pagas tus impuestos y procuras que esos derechos te sean transferidos a tu favor. Las personas no... Lo dejan así. Sí, e incluso, sabrás, nuestras edades nos lo marcan, que
antes la gente decía, óyeme, el papá murió y ya esa gente se están dividiendo. Como que guardar un patrimonio de los padres durante un tiempo era un luto social que debía vivirse. Sí, antes había un luto social, es que cierto, había que vivirse. maestra. Entonces, eso no es bueno para un desarrollo social. ¿Por qué? Porque la movilidad del derecho a la tierra es la que sustenta la economía. Qué bueno, magistrada, me gusta eso. Y esa movilidad debe darse de inmediato, porque no creo que nadie esté queriendo que se le muera el papá, pero muerto ya debe producirse de inmediato la transferencia de esos derechos a los que correspondan. Y cuando hay gente, magistrada, que van y dicen, este terreno es mío, esto es mío, lo cercan, cierran eso ahí, y cuando se le pide el título, que no, pero que eso se lo dio de boca a tal presidente. Eso ya no va, ¿verdad que no? No. Ay, no. Dios mío, aquí se ve eso. No, todavía ciertamente nuestro país tiene un alto porcentaje de terrenos no registrados y que, claro está, conforme lo establece la Constitución misma y las diferentes leyes, todo terreno se reputa terreno del Estado. Pero el ir y colocarme y ya decir esto es mío no sustenta. Tienen que probarlo, tienen que sustentar. Ya, eso es después de un tiempo de posesión y con unas características que la ley establece. Claro. Mire, yo estoy mirando aquí, magistrada, las funciones del registro nacional son las mismas funciones del registro de título. El registro de títulos es una institución que va a proceder la publicidad del derecho inmobiliario registrado. Entonces, ¿dónde obtienes la publicidad del derecho? ¿Dónde puedes verificar cuál es el estado actual de una propiedad X? En el registro de títulos. Ahora, como te decía antes, la ley 150-14 establece en su artículo 48 que todo asiento del registro de títulos debe ser transferido a el catastro. ¿Se está haciendo? Bueno, no sé, no tengo conocimiento de esto, porque eso es la fase siguiente. El tribunal dispone, puede afectar el derecho registrado o puede simplemente negar esa afectación que le fue solicitada. Y la sentencia impactará o no el registro. Pero el registro es la publicidad del derecho registrado. Ya. Oye, ¿cuánto hemos aprendido con la magistrada Mercedes Peralta Cuevas, presidenta de la segunda sala del Tribunal de Tierra, y una mujer joven con unos conocimientos que me dejan pasmada? Se conoce así, como si fuera su casa, el tribunal. Y qué bueno que hay otra mujer también en el Tribunal Superior. Allí está la Marizán, que es otra magistrada tremenda. Y qué bueno que también hay mujeres, llena de mujeres está la judicatura. Y ahora vamos a ver con esta convocatoria que se hizo para las altas cortes y para el Tribunal Constitucional y todo lo que tiene que ver con las leyes en el país, qué bueno que hemos avanzado. Porque si nos detenemos a pensar que es que el pueblo es el sujeto de cambio, ya el tiempo no es de que las instituciones, los funcionarios, no, el cambio viene con el pueblo, contigo mismo. Tú tienes que hacer cumplir las leyes. Gracias, magistrada. Mira, gracias a ti por haberme invitado. ¿Qué usted le diría finalmente a todo el que va para allá, a su tribunal, o los que van a pelear o los que van por la paz a problemas de tierra? ¿Qué usted le diría a toda esa gente? Lo que es la tierra incide en todo. Porque sabemos, para que haya un Estado debe haber un territorio. No hay Estado sin territorios, ¿verdad? Entonces, ese territorio debemos organizarlo. Ahorita decías del inconveniente de ver a tu amiga que se sentía afectada por alguien que transgredía un derecho. Sí. Entonces, un derecho cuya transgresión necesariamente no va para ningún lado, pero mientras tanto incomoda. Entonces, el ciudadano debe procurar
mantener la legitimidad de sus derechos. Qué bueno. Organizarse en ese sentido, vamos a organizar nuestro patrimonio y la nación misma. Gracias, magistrada Mercedes Peralta Cuevas. Gracias porque nos educamos mucho hoy en tu opinión pública. Ahora, para cerrar, yo le voy a decir que es un navegador precioso, nuestro querido director, que le dediquemos Mi Tierra, un poquito de Mi Tierra, de Nino Bravo, a la magistrada y a los televidentes. Mi Tierra, vamos a ver Mi Tierra. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 6 en punto.